Bueno, hola, ¿cómo están? Espero estén bien. El tema de esta semana es la parábola. Entonces, ahí viene la definición. Dice una parábola es el lugar geométrico y un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a una recta fija L llamada directriz es siempre igual a su distancia a un punto fijo llamado el foco. El segmento que une un punto de la parábola con el foco se llama variovector o variofocal, ¿verdad? Dice, sea el pie de la perpendicular de la directriz que, que pasa por el foco. La recta AF se llama eje de la parábola y el punto medio de AF se va a llamar vértice. Entonces, más o menos, ¿cuál es la idea? Bueno, de acuerdo a la tarea que hicieron, ustedes podrían hallar el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a un punto fijo es igual a la distancia a una recta fija. Estas dos distancias son iguales. Esa recta fija se llama directriz, ese punto fijo se llama foco. Ahora, si ustedes trazan la perpendicular a la directriz por el foco, que es esta recta que está aquí, eso se va a llamar el eje de la parábola. Y la intersección del eje y la directriz, que es este punto A, si ustedes toman el segmento AF, el punto medio se llama vértice de la parábola. Y aquí hay algo importante, el vértice es parte de los puntos de la parábola. ¿Por qué? Porque si es el punto medio, vean que su distancia, que sería su distancia a la directriz, va a ser igual a su distancia al foco. Entonces, de acuerdo a la definición, es un punto también de la parábola. Bueno, aquí viene un ejemplo, por favor háganlo en GeoGebra, es muy parecido a lo que hicieron en la tarea, y usar la definición de estas distancias para construir la parábola. Ahí la construyen, ¿verdad? Con un deslizador. Ustedes lo pueden hacer y como les digo, es similar a la tarea. Ok, vean el teorema 27. El teorema 27 y el 28 nos permiten decir cómo es la ecuación de una parábola bajo ciertas características. Entonces, el 27 dice la ecuación de una parábola de vértice en el origen, debe tener el vértice en el origen y su eje debe ser el eje X. Ese es y al cuadrado igual a 4px. Dice que el foco es p, 0 y la directriz x, menos p. ¿Ok? Si P es mayor que 0, va a abrir hacia la derecha. Y si P es menor que 0, abre hacia la izquierda. Entonces, aquí viene la demostración. Aquí yo hice un dibujo para guiar esa demostración. Dejémoslo por aquí. Vean, hay detalles importantes ahí que tal vez uno los asume cuando escribe, pero quiero hacerlos explícitos. Ok, sé que el vértice está aquí en el origen y sé que el eje es el eje X, ¿verdad? Eso es lo que sé. Como el eje es el eje X, entonces de fijo, la directriz tiene que tener ecuación X igual a un número, ¿verdad? Debe ser perpendicular al eje de la parábola. Entonces digamos que la directriz tiene ecuación X igual a A. Ahora resulta que el vértice tiene que ser el punto medio entre P, 0 y en este caso A, 0. Entonces de ahí sale que A tiene que ser igual a menos P. Entonces la directriz tiene ecuación X igual a menos P. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hallo la ecuación de la parábola? Igual que siempre, me voy a un punto en el lugar geométrico, entonces un punto cualquiera, en este caso en la parábola, y ¿qué debe cumplir ese punto? Que su distancia al foco debe ser igual a su distancia a la directriz. Y fíjense bien, su distancia a la directriz sería la coordenada X, ¿sí? Más P, ¿verdad? O sea, de aquí al eje X hay P y de aquí al punto
hay x, entonces sería x más p. Y bueno, elevado al cuadrado, ¿verdad? Etcétera. Y al final llego a esta ecuación, ¿sí? Ahí pueden obtener, pueden analizar la ecuación con lo que vimos, ver la extensión, ¿verdad? Las simetrías, ver que es simétrica con respecto al eje X, pasa por el origen, que esa sería la intersección con los ejes. Bueno, entonces, en general, la ecuación de una parábola es y al cuadrado igual a 4px, donde el foco es p, 0 y dependiendo de si p es positivo o p es negativo, ahora a la derecha o a la izquierda. Ojo, eso es siempre que el eje sea el eje X y el vértice esté en el origen. Ahora, si el vértice está en el origen, pero el eje es el eje Y, entonces es esta la ecuación. X al cuadrado igual a 4py. Esta es la que conocemos desde secundaria, ¿verdad? Y esta más bien abre hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor de P. El foco va a ser 0,P. Pueden hacer la demostración del teorema 28 muy similar a la del teorema 27. Bueno, el ejercicio 37 lo que les pide es simplemente verificar que la construcción que hicieron aquí, esta, coincide con la ecuación y al cuadrado igual a 4py. Casi que es en esa construcción graficar esta ecuación y ver que coincide o que es lo mismo. Aquí hay un pequeño error, aquí es 4px, ¿verdad? Ok, bueno, vean esas ecuaciones, ¿verdad? Esta tiene x al cuadrado igual a 2y. Lo importante es que es de la forma x al cuadrado igual a 4py, ¿cierto? Entonces, el p, vean que el 4p es 2, quiere decir que el p es un medio, quiere decir que abre hacia arriba. Y el foco está aquí en 0 como un medio. En cambio esta, como es del tipo y al cuadrado, si esto tiene que ser 4p, quiere decir que p es 3, quiere decir es positivo, abre hacia la derecha y además el foco sería 3,0, ¿verdad? Estamos bien ahí. Bueno, entonces es importante que lo revisen, que saquen el foco, el p de cada uno. Y bueno, vean este ejercicio. Hay la ecuación de la circunferencia que pasa por el foco de esta parábola y la intersección de las circunferencias esas. Entonces, un detalle, este ejercicio está bien, pero tiene algo que no hemos visto, que es cuando hay traslaciones. Entonces, de momento cambien esto por y al cuadrado igual a menos 12x, ¿ok? Para que sea las ecuaciones que dijimos y pasa por la intersección de esas circunferencias. Muy importante, recuerden que hay que usar un valor K, o sea, si pasa por la intersección, es una circunferencia que pasa por la intersección de esas dos, la ecuación es esto más K por esto igualado a 0. Solo faltaría hallar ese valor de K. ¿Y cómo lo hallo? Hallando el foco de esta parábola. Repito, con y al cuadrado igual a menos 12x. Esta no va a ser la ecuación, ¿verdad? Lógicamente, eso el juez lo podemos chequear o les digo y una vez cuál va a ser la ecuación ahí. Ok, bueno. Y llegamos a uno de los teoremas más importantes para las parábolas. Dice lo siguiente: la normal a la parábola en un punto cualquiera de la parábola, este punto debe estar en la parábola, eso es importante, biseca al ángulo formado por el variovector de P,
de ese punto y la recta paralela al eje de la parábola. ¿Ok? Entonces, primero, vean que el teorema habla de cualquier parábola. ¿Sí? Entonces, yo sé que yo puedo a esa parábola acomodarle un sistema de coordenadas de forma que su vértice coincida con el origen y su eje con el eje X, de forma que la curva esté en el eje X positivo. Bueno, entonces al final podemos pensar que le adoptamos un sistema de coordenadas de forma que su ecuación sea esta, y al cuadrado igual a 4πx. Aquí viene la demostración importante. De un punto al foco, ese segmento se llamaba radio vector. La recta paralela que pasa por el punto al eje de la parábola sería esta recta L. Y la normal a la parábola en ese punto, recuerden que cuando vimos círculo definimos que era la tangente de un punto, que era la normal a un punto. Entonces, ¿qué es la normal? La perpendicular a la tangente. Entonces, T es la tangente, N va a ser la normal, ¿verdad? F va a ser el radio vector, L la recta paralela al eje de la parábola por P. Y bueno, y lo que hay que demostrar es que alfa y beta miden igual, ¿verdad? ¿Ok? Aquí viene la demostración. En términos generales, ¿cuál es la idea? Dame la ecuación de la tangente. ¿Qué sé yo de la tangente? Que pasa por el punto x1, y1. Y digamos que tiene pendiente m. Quiero hallar la pendiente de esa tangente. Entonces, por ahora, como tengo un punto y suponiendo que tiene pendiente m, esta sería la ecuación de la tangente. ¿Sí? Ahora, quiere decir que la intersección de esta tangente con la ecuación de la parábola debe ser en un punto, o en otras palabras, cuando sustituyo el y que me da la tangente en la ecuación de la parábola, ¿sí? Esta ecuación que se forma debería tener una única solución, pero resulta que esta ecuación es cuadrática, ¿sí? Y para tener una única solución, su discriminante lo debo igualar a 0. Al igualarlo a 0 y sabiendo esto, podemos despejar en el m, que de hecho queda cuadrática en m. Van a uno y salen dos valores en m, pero como y1 al cuadrado es igual a 4p, x1, esta raíz va a dar 0. Queda solo eso y listo. Obtengo el valor de la pendiente de la tangente. La pendiente de la normal es el recíproco opuesto. La pendiente de L, por ser paralela al eje de la parábola, que es el eje X, es 0. Y la pendiente del radio vector tengo dos puntos. El foco, que es P,0, y el punto por donde pasa, que es X1, Y1. El otro punto, más bien. Ok, ya teniendo las pendientes, puedo averiguar la tangente de alfa. Recuerden que había una forma para hallar la tangente y un ángulo entre dos rectas. Teniendo las pendientes de estas dos, pueden hallar la tangente de beta de la misma forma y obtener que dan igual. Y como las tangentes dan igual, entonces alfa y beta son iguales. ¿Ok? Háganlo con detalle, ¿verdad? Bueno. Y finalmente aquí viene un ejercicio que trata de comprobar ese teorema. El ejercicio lo que dice es: considere la parábola esa y un punto A, o determine la ecuación de la tangente. Por favor, entonces, tienen el punto por donde pasa, ¿verdad? Nada más hay que hallar el m, lo sustituyen aquí, esa intersección debería dar un único punto, sacan el discriminante, etcétera, y al final hallan la ecuación de la tangente. Vean que si tienen la ecuación de la tangente, la pendiente de la normal por P, la pendiente de la tangente es 1,
entonces la pendiente de la normal es -1 y pasa por P. Entonces pueden hallar esta ecuación también fácilmente. También pueden hallar la ecuación de la recta que contiene el variovector y verificar, la 4 es verificar explícitamente eh, lo que dice el teorema. O sea, calculen, lógicamente, ustedes me pueden decir esto y se cumple por el teorema, pero más bien lo que quiero es que lo verifique. Ok, eso sería un último detalle nada más. Voy a volverme al teorema. Ok. Esto tiene una aplicación muy interesante a nivel de física. El hecho de que al trazar la normal estos ángulos sean iguales hace que digamos, si ustedes se colocan en el foco y ponen un rayo de luz, todos los rayos de luz que chocan en las paredes de la parábola, ¿sí? Chocan y luego se dan recto, igual al eje de la parábola. Eso generalizado tal vez un poco más al paraboloide, es el principio básico de los focos de luz, en el sentido de que si ustedes, el generador de luz está aquí, al chocar con las paredes, las líneas de luz van a ir en línea recta y van a iluminar todo, por así decirlo, todo lo que alumbra. No se van a traslapar entre ellos, por así decirlo. Entonces, es una aplicación interesante, ¿verdad? Este, por ahí está también la idea de escenarios, ¿verdad? En un escenario lo ideal es que el cantante cante donde está, digamos, el foco del escenario. ¿Para qué? Para que el sonido viaje de forma que le llegue a todo el público que está aquí al frente. Es algo muy interesante, ¿verdad? Pueden investigar un poco más sobre eso. Bueno, entonces, esto sería parte de la clase asincrónica. La idea es que trabajen este tema y vemos dudas el jueves. Que estén bien.